Cuentas y cuentos. Saludos cordiales a nuestra estimable audiencia. Les saluda Víctor Barrantes, periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Nuevamente le damos la bienvenida al podcast Cuentas y Cuentos, un espacio con el que nos proponemos contar el quehacer de la Universidad Nacional en diferentes campos del saber, pero también dar cuenta de cómo la inversión de recursos públicos genera conocimiento de provecho para la sociedad. En esta oportunidad vamos a hablar de bilingüismo y tenemos como invitada a una distinguida profesora e investigadora de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional. Me refiero a Sherry Gapper, quien ha desarrollado toda su carrera profesional en la enseñanza del inglés como lengua extranjera y traducción. Además de su formación inicial en la Universidad de California, en Riverside, tiene un posgrado en traducción por la Universidad Complutense de Madrid. Fue cofundadora y coordinadora del plan de estudios de la maestría en traducción e interpretación de la Facultad de Filosofía y Letras. Es directora de la prestigiosa revista Letras de la misma facultad y autora de numerosos artículos publicados en revistas especializadas entre otros atestados. En la actualidad forma parte de un grupo de investigación que promueve estudios especializados en traducción e interpretación. Bienvenida, Sherry, es un gusto compartir este episodio con usted. Igualmente es un gusto estar aquí con ustedes. Sí. Muchas gracias. ¿Cuántos años ya de estar vinculada con la Universidad Nacional en el área del inglés y cómo fue que se dio ese vínculo? Bueno, ya casi 50 años. Ha pasado muy rápido el tiempo. Fue que vine a la Universidad de Costa Rica, donde estudié un año, y fue ahí donde se presentó la oportunidad de incorporarme en la nueva universidad. Es decir, 1975. Sí, exactamente. Vamos a entrar de lleno al tema del bilingüismo. ¿Por qué es importante fomentar el bilingüismo? ¿Cuáles son algunos de los beneficios que recibe una persona bilingüe versus otra que no lo es en un mundo digital como el de hoy? Primero, digamos, antes de referirme a eso, yo quisiera señalar que el bilingüismo es lo que se da cuando una persona puede comunicarse en dos idiomas. Por eso es que tenemos que pensar, bueno, muy bien, a veces cuando hablamos del bilingüismo aquí en Costa Rica, estamos pensando en el bilingüe que habla inglés y que habla español, pero hay muchos tipos de bilingüismo en Costa Rica. El caso del bilingüe, el indígena, que habla su lengua y que habla español, o el caso del criollo de Limón. Muchas veces esas personas incluso son trilingües, o el caso de las personas que interactúan con este tipo de comunidad que es como una especie de enclave en la costa, en la costa sería oeste, donde hay comunidades anglohablantes o comunidades alemanas o así, y también hay muchas formas de bilingüismo. Me imagino que para efectos de esta conversación estamos pensando en el bilingüe inglés-español o incluso portugués-español, francés-español, diferentes combinaciones que son, digamos, como más comerciales, ¿verdad? Entonces, nada más para aclarar que se incluye todo, pero nos estamos concentrando en esa área. ¿Cuáles son los beneficios entonces? Bueno, perfectamente que uno puede comunicarse con otra comunidad. Eso es un primer beneficio. Hay beneficios cognitivos, hay beneficios sociales, ¿verdad? En que podemos estar pensando. Por supuesto que en la mayoría de los casos en lo que estamos pensando es en términos del mercado laboral, que se ofrece, se abre, digamos, un abanico de posibilidades que la persona no hubiera tenido si no cuenta con una segunda lengua. Incluso se dan casos en que hay empresas que de pronto anuncian en el periódico, ¿verdad?, que ocupan a alguien
y dicen, bueno, muy bien, ojalá un ingeniero mecánico graduado, pero no importa, si sabe inglés, lo vamos a capacitar nosotros al interior de la empresa. Entonces uno dice, bueno, esto ya es otro nivel, ¿verdad? Una persona que todavía está en vías de formación o incluso que no cuenta con formación en su especialidad, si es bilingüe, lo contratan, ¿verdad? Y entonces ese tipo de beneficio práctico sí es innegable. Se insiste mucho en la necesidad de que la niñez empiece cuanto antes el aprendizaje de un segundo idioma. ¿Por qué se recomienda que sea de esta manera? ¿Qué pasa a nivel cognitivo que favorece el aprendizaje temprano? Bueno, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que hay un periodo crítico, incluso para el niño, para su lengua materna. Si por alguna razón no tiene contacto con su lengua materna, también se atrasa. Hay un periodo crítico que empieza desde que nace el niño, empieza a escuchar los sonidos, las conversaciones de sus padres y con el paso del tiempo, de pronto da un salto y empieza a hablar. Tiene un periodo, digamos, en que solo escucha y luego empieza a hablar. Todos nos hemos dado cuenta de eso en el caso del niño con su lengua materna. Hasta cierto punto esto también se da ya en la segunda lengua, porque durante esos primeros años de vida el niño o la niña todavía conserva esa capacidad de aprendizaje sin hacer mucho esfuerzo. Es decir, sin tener que estar repitiendo palabras o viendo estructuras gramaticales conscientemente. Durante los primeros años, digamos hasta los 7 años, digamos, esa curva sigue subiendo y luego empieza a bajar. Empieza a bajar y ya cuando esa persona tiene unos 13 años, ya se le hace cada vez más difícil aprender o adquirir una segunda lengua. Decimos aprender si es que está aprendiéndolo de forma consciente y adquirirla si es que la está aprendiendo, digamos, de una manera natural. ¿Verdad? Cuentas y cuentos. En la primaria y en la secundaria costarricense, la población estudiantil no pasa de los niveles más bajos, A1 y A2. ¿Por qué sucede esto? ¿Dónde está el problema para que después de 6 o más años de estudiar una lengua extranjera, el aprendizaje sea tan limitado? Bueno, aquí hay algunas sorpresas. Por un lado, cuando decimos A1 o A2, es que el estudiante tuvo que hacer un examen que lo clasificó según ese nivel. Pero también tenemos que ver qué es lo que se está dando en la práctica. En este momento tengo un grupo de estudiantes de segundo nivel, así que no han recibido mucha instrucción universitaria en inglés, y resulta que todos hablan inglés. Y yo les pasé un cuestionario el primer día de clases y les pregunté, ellos recibieron inglés desde el kinder. Ya en este momento las personas están recibiendo inglés desde el kinder y ya tienen otro nivel. Algo de que tal vez les afecte en los exámenes es el vocabulario, porque tal vez dominan unas 2,000 palabras, pero también en español. Ya hay estudios que se han hecho donde ven que el colegial actualmente domina apenas como unas 2,000 palabras en su lenguaje cotidiano. Eso puede afectar, digamos, sus resultados en el examen. A mí me ha sorprendido que más bien hemos pasado a otra etapa en cuanto al dominio del inglés en particular. Porque también he notado cuando uno va por ejemplo, acompaña a alguien a una escuela donde las madres o los padres están recogiendo a los niños, y hay madres y padres que empiezan a conversar con los niños en inglés cuando los recogen del colegio. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Hace unos 30 años,
el país empezó a hacer un esfuerzo para incrementar el bilingüismo y ya ese esfuerzo se está dando frutos, pero son frutos que tal vez no se han apreciado formalmente, pero están ahí. Es decir, ya en este momento eso nos lleva a un cambio de enfoque en el proceso educativo. Y estos son estudiantes normales de la Universidad Nacional, algunos que vienen de zonas rurales, otros que vienen de zonas urbanas, no son estudiantes que vienen de colegios bilingües, que uno estaría pensando, es que han tenido otras oportunidades. Ellos mismos, con el acceso al Internet, se han ido adquiriendo su bilingüismo casi en forma natural, porque han visto las fábulas, los videos, han visto, han participado en juegos y también en conversaciones con jóvenes a nivel internacional. Entonces, perfectamente puede haber una conversación de jóvenes interesados en dibujo, donde tal vez hay algún ruso, alguno de Canadá, alguno de Estados Unidos, de varios países, y se comunican en inglés. Eso es un gran estímulo para que puedan, digamos, comunicarse espontáneamente. ¿Por qué menciono eso? Porque cuando uno piensa en las razones por las cuales se retrasan en el aprendizaje, es porque no tienen una motivación real. Pero con los cambios que se han ido dando, ya poco a poco, ya el hecho de que se dediquen pocas horas a la enseñanza del inglés, o el hecho de que hay una falta de motivación en la escuela, ya eso tiene menos importancia. Hay también casos en que, sobre todo en las zonas rurales, donde personas que no hablan inglés han tenido que impartir el curso. Pero por medio de este otro tipo de contacto, eso se ha subsanado. Retomando un poco lo que decías antes de la falta de léxico, esta forma también como hemos acostumbrado, como nos han acostumbrado a enseñarnos y evaluarnos, ¿podríamos inferir que también incide en los resultados? Por supuesto, de clasificar a alguien como A1, A2, en primer lugar, esa clasificación es europea, ¿verdad? Para una situación muy diferente de la nuestra. En Europa, como sabemos, hay muchos idiomas y mucho contacto entre todos los países, y ellos necesitaban un sistema que les permite clasificar a los hablantes. Pero los hablantes nuestros no necesariamente tienen el mismo tipo de cultura o de contacto que tendrían en Europa. Si uno examina a una persona desde una base cultural diferente, es muy posible que tengan resultados más bajos, pese a que tenga en realidad una competencia más alta. Entonces uno tiene que también como examinar, analizar qué es lo que está pasando en la realidad. Uno dice, hace 30, 20, ni 10 años, uno veía a los papás llegar a una escuela a conversar con los niños en inglés, pero ya en este momento, esas personas que recibieron los primeros años de enseñanza del inglés en la primaria, ya son padres de familia y ellos ya incorporan esa lengua en su vida diaria. Algunos empleadores y promotores de la inversión en Costa Rica, así como de cámaras, han advertido que se están frenando posibilidades de empleo por falta de personas bilingües. Bueno, esto hablando de esa orientación hacia el mercado laboral del inglés. ¿Qué otros desafíos enfrenta el bilingüismo en Costa Rica? ¿Bilingüismo o inglés-español, pensaríamos? Aparte, digamos, de lo laboral. O todavía dentro de lo laboral. Dentro de lo laboral. Justamente los empleadores son los que dicen que se están frenando estas posiciones. Sí, aún, claro. Digamos, con todo aún, digamos, con el avance, es que se ha buscado un avance casi como explosivo. Y ha habido un avance enorme, pero todavía no da abasto. No es notorio. Sí, es decir, no es lo suficiente y no hemos logrado un nivel lo suficientemente alto. Por ejemplo, utilizando este mismo sistema
de A1 y A2, B1, B2, C1. Hay empleadores que están pidiendo C1 y C2, es decir, prácticamente bilingües naturales, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, es que están pidiendo niveles todavía más altos que no se han logrado. ¿Por qué le están pidiendo esos niveles? Porque se utiliza el inglés incluso entre hispanohablantes dentro de la empresa. Ellos requieren un alto nivel de inglés, sobre todo porque el inglés que se requiere dentro de una empresa, digamos como Intel, bueno, ellos van a tener que hablar sobre asuntos de computación. Entonces, no es solo hablar inglés, sino hablar un tipo de inglés especializado, que ni el anglohablante nativo podría, digamos, referirse con facilidad a esos temas si no los conoce. Pero entonces están buscando todavía un nivel más alto. Bueno, ¿eso qué significa para la universidad, por ejemplo? En este momento estamos tratando de certificar a los profesores como C1, pero si lo que se está buscando fuera de la universidad sería nivel C1 o nivel C2, hay que buscar todavía un nivel más alto. Recientemente el gobierno de Costa Rica anunció la implementación de un plan piloto en el que participan el MEP, la UNA, el MISIT, que llevaría el inglés a 35 escuelas unidocentes de zonas rurales de todo el país. ¿Qué tanto impacta un proyecto como este? Por supuesto que va a tener un impacto, es decir, va a ser muy beneficioso, porque esas son las zonas que menos posibilidades han tenido. Y los estudiantes de las zonas rurales no necesariamente se quedan en su zona rural, vienen a la ciudad y tienen que incorporarse en lo que se está haciendo aquí, por un lado. Por otro lado, hay interés, entiendo yo, en eventualmente en establecer empresas de estas transnacionales también en zonas rurales para tratar de descentralizar el Valle Central. Hay estudiantes, pero hay estudiantes rurales en este momento que uno diría, pero han tenido escuelas unidocentes y han tenido todo tipo de problemas, pero sí han tenido una conexión al Internet. Y entonces a veces hay estudiantes que entre el estudiante y su hermana se han puesto de acuerdo en que, bueno, que muy bien van a ver películas y van a hacer el intento de hablar entre ellos en inglés. Y es sorprendente el nivel que logran. Entonces, cualquier tipo de programa es beneficioso para el país. Volviendo un poco al tema de la empleabilidad y todo esto, o sea, para que les enseñe inglés, ahora me gustaría lo contrario, que veamos la otra posibilidad. ¿Es solo para la empleabilidad que debemos promover el bilingüismo o también deberían existir otras motivaciones? Bueno, por supuesto que deberían existir. Es decir, hasta para la diversión. Para si una persona quiere disfrutar de una canción, necesita entender lo que está cantando, ¿verdad? No solo para la diversión, es muchísimo, para ver las películas, porque no es igual ver una película doblada o subtitulada que es entender esa película. Y luego, por supuesto, que la interacción intercultural para poder tener una relación espontánea, ¿verdad? Por supuesto que hay que entender el otro idioma. Forma parte, digamos, dentro de un ideal el que aparte del bilingüismo se promueva también el biculturalismo o el multiculturalismo. Para mí es fundamental. Pensemos bueno, a veces uno piensa casi de inmediato en asuntos del tiempo, de que si el extranjero llega puntualmente y el costarricense, bueno, se da como más libertad. Y uno lo ve como gracioso tal vez, pero también hay que ver, bueno, el otro se siente casi como insultado. Sí, pero ¿por qué no ha llegado a tiempo?
¿verdad? Por el otro lado, el tico diría, pero ¿por qué? ¿Por qué se preocupa? ¿Verdad? Sí, lo mismo con la distancia entre personas. Hay distancias donde la persona, uno dice, por ejemplo, una colega, ella abrazó a una cooperante japonesa para darle la bienvenida y todo, ¿verdad? Y más bien hasta nos dijo, ¿no? Yo sentí eso como una agresión, ¿verdad? Entonces es muy interesante, algo que uno ve que es lo mejor que puede hacer, resulta que para el otro no lo es. Hay un campo de estudio que se llama las políticas de la cortesía. Digamos, ¿qué es la cortesía para una comunidad y qué es la cortesía para otra? Es muy interesante eso, porque hay formas de dirigirse a la persona que uno dice, es que hay que usar esas formas porque si no, se siente mal. Y al revés, digamos, si yo utilizo un exceso de cortesía para una determinada cultura, eso tampoco funciona, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Hay aspectos, por ejemplo, un caso muy curioso entre el inglés y el español. Aquí en Costa Rica uno trata de quedarle bien ¿verdad? Entonces uno dice, sí, por supuesto, yo hago todo lo posible para llegar mañana. Y eso es, digamos, lo más cortés que uno puede, digamos, que puede ser. Resulta que eso al otro no le funciona, porque entonces el día siguiente la persona no llega y entonces se enoja, pero dijo que iba a venir, ¿verdad? Y entonces lo que era una cortesía y que se hubiera entendido que puede que no llegue, no se entendió en la otra cultura. Y entonces de pronto hay un conflicto donde ninguna de las dos partes entiende por qué surgió el conflicto. Aquí se ha trabajado más en el bilingüismo que en la biculturalidad. Finalmente, porque nos ganó el tiempo. ¿Qué recomendaciones, aunque sean así muy ligeras, muy someras, le podría dar a alguien que aspire a ser bilingüe o a mejorar sus habilidades en el inglés o en un segundo idioma? Depende en primer lugar de la edad. Estamos pensando en un adulto. Sí, una persona que quiera, sí, exactamente. Bueno, lo primero sería maximizar el contacto con el otro idioma. Eso ya en este momento es muy fácil. Lo primero sería obsesionarse por ese idioma. Tratar de pensar, de estar oyendo, digamos, canciones, leyendo, haciendo todo lo posible y todas las horas del día, digamos, de tratar de ver cómo incorporar esa lengua en su vida. Lógicamente, algunos cursos le van a ayudar. Tiene que ver mucho el estilo de aprendizaje de esa persona. Hay personas que van a aprender más estudiando solos, otros van a aprender más estudiando en grupo. Depende de la personalidad. Hay personas muy extrovertidas que quieren pasar hablando todo el día. Bueno, esa persona, perfecto, que hable todo lo que pueda, pero hay otras personas más introvertidas que si uno le dice, bueno, es que tiene que hablar, más bien eso va a cohibir a la persona. Y esa persona va a aprender mejor si escuchando, y de pronto cuando quiere expresarse, se expresa. Por supuesto que puede aprovechar, digamos, todo lo que hay en Internet en este momento, para que aunque esté haciendo otra cosa, que va en el bus, va al trabajo, lo que sea, él puede estar oyendo algo en inglés. Y si es algo que le interesa, un tema que le interesa, mejor. Porque si uno de verdad tiene ganas de entender, entonces uno empieza, digamos, tal vez entendiendo algunas palabras, otras más y más y más, y se va desarrollando. ¿Verdad? Esa parte es fundamental. Muy bien, Sherry, muchísimas gracias. Ha sido muy grato compartir este podcast con usted y ha sido muy provechosa esta tertulia. Muchas gracias. Bueno, espero que podamos seguir conversando en otro momento. Ya habrá ocasión.
Y a nuestra audiencia, la gratitud también por acompañarnos. Nos encontramos próximamente en un nuevo episodio de Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo. Cuentas y Cuentos.